Y bueno, hola María Eugenia, qué alegría, Ah, ¿no? hola, ¿Cómo Nora. estás? Hey, Y, qué y- bonito verte. ay, mira, también para mí y recordando cuando te conocí, bien, les platico a todos los que están conectando, si nos están escuchando y nos están viendo aquí desde el Lago Floral, les voy a decir cuándo la conocí a María Eugenia. Ay, ¿hace cuántos años te conocí, María Eugenia? Cuando estuvo lo del Ah, maestro José Luis Cabuli en Chapala, que hicimos un encuentro de vidas pasadas y que tú fuiste una de las maestras que estuvo con él dando el taller de 3 días, viernes, sábado y domingo, que fue como cinco unos años. 5 años. No, Yo también, fui a temporada, ¿verdad? nunca me acuerdo de la fecha. Nunca. Ah, En el 2019 fue, y te digo la verdad, nos impresionaste porque tienes un ángel mira. especial. Véanla Mm. a todos los que se están conectando. Realmente tienes un ángel especial en el que ahora que comunicas tus enseñanzas, todo mundo te escuchamos. Entonces me da Mm. muchísimo gusto tenerte aquí. Ella es argentina, ella vive en Argentina Sí. y le invitamos al Lago Floral a que tuviéramos pues varios encuentros con ella sobre conexiones ancestrales y es lo importante de este espacio con todos ustedes, platicar con María Eugenia, ver, ver su formación, que nos platique, porque ella es creadora de su formación y tiene una escuela en Argentina también. Vamos a hablar un poquito de ti, María Eugenia, ¿no? Ella, en principio, es psicóloga y ella es la creadora de rituales sistémicos. Entonces, No, bueno, no. el Ah, creador de los rituales sistémicos es Dan Van Kampenhauer. ya, ya, ya. Gracias, Soy gracias. discípula de Dan. Muy bien. Ah, Así miren, es. gracias, gracias. También No, manejas mucho el chamanismo, ¿no? Porque va unido, ¿verdad? Lo que son rituales sistémicos con la enseñanza chamánica. Sí. mira, yo te cuento cómo es. Yo hago mi primer camino en lo que es chamanismo transcultural, que viene de la mano de la Fundación Harner de Estados Unidos, ¿no? Bueno, y después otras cosas y constelaciones familiares, ¿no? Eran como dos caminos que para mí tenían mucho tiempo, mucho entendimiento, y cuando conozco el ritual sistémico, ahí se unió todo lo que yo venía haciendo, incluso lo de Kabuli, ¿no? Y dije, wow, qué maravilla, ahora entiendo por qué mi camino se nutrió de estos maestros anteriores, ¿no? Entonces, en el ritual sistémico tomamos la visión del chamanismo y el entendimiento de lo originario con el método de las constelaciones familiares. Y ahí se une y se hace una magia que para mí es muy profunda. Obvio que Ah, tiene mi tinte cuando yo lo hago, como todo, viste, en manos de cada uno va tomando como una forma nueva. Pero ese es el origen, así llego yo a esto, Dinora. Fue muy maravilloso para mí. wow. Miren, fíjense que para mí era súper importante estar platicando contigo porque teníamos muchas preguntas, teníamos muchas dudas de esto que tú haces, ¿no? Y como dices, da muy buenos resultados y estás uniendo dos artes, dos principios, dos procesos de sanación en lo que tú haces. Sí, Entonces, no sé si te puedo hacer así como que algunas preguntas y tú nos vas guiando y nos vas contestando. dale. Y en principio, eh, ya nos explicaste qué significa conexiones ancestrales, ¿no? Que es estas dos ciencias que tú manejas. ¿Y, y qué más nos puedes decir de lo que son conexiones ancestrales? Mira, en el ritual sistémico yo voy a partir de ahí, que fue donde a mí se me Sí. abrió como esta ventana donde convergen un montón de caminos. Si ven allá atrás, hay una rueda con cuatro colores, ¿no? Con amarillo, rojo. Ah, sí. Bueno, esa es la rueda de las cuatro direcciones, es uno de los recursos que usamos, que seguro más adelante lo vamos a estar compartiendo, Dinora. Y a partir de esa rueda, yo empecé a entender que los campos ancestrales no eran solamente los del linaje de sangre, que era lo que yo había entendido con las constelaciones, ¿no? Digo, bueno, tenemos implicancia, tenemos cosas que vienen del árbol familiar. Cuando yo abro este entendimiento, digo, wow, están los ancestros de la humanidad, están los ancestros del linaje espiritual. Cuando yo en mis inicios empiezo a hacer viajes chamánicos,
me topo con un montón de negros, ¿no? Que me dan enseñanzas, que bailan, que me traen un montón de sabiduría, y yo soy re europea en mi linaje ancestral. Entonces dije, wow, qué maravilla. Tenemos muchos ancestros que nos apoyan y hay muchos campos que convergen para traernos entendimiento, sabiduría, fuerza, recursos. Entonces, cuando yo comprendí eso a través de mi propia experiencia como practicante, dije, esto hay que compartirlo, porque la gente no tiene idea que hay tanto potencial allá atrás. Yo venía como desde la teoría del trauma, como psicóloga, como facilitadora de constelaciones, veía solo lo que dolía. La trama esa que te enredaba, que te bloqueaba, que te impedía el avance. Y cuando yo descubrí el potencial de los campos ancestrales, digo, acá hay un montón de recursos. Por eso es que cambia tanto, por eso es que nos ayuda tanto, Dinora, poder apelar a los campos que están sanos, que tienen algo para regalarnos, no solamente lágrimas. Y eso para mí es un regalo, una bendición entrar ahí. Esa es la Ah, idea de compartir en este tiempo con ustedes, ¿no? Complementar la risa, el abrazo cálido al camino de las lágrimas que venimos acostumbrados a escuchar, a leer. ¿y cómo lo trabajas cuando estamos en tu taller? ¿Cómo nos vas llevando? Mira, mi idea, sobre todo en este convite primigenio que vamos a tener desde la escuela, que son 3 días, que es como, yo digo el ABC, ¿no? Como empezar a entender estos campos. Hay hay una frase que a mí me gusta mucho del legado ancestral o aborigen, que es que nosotros somos el sueño de nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, cuando uno va a ser madre, va a ser abuela, ¿no? O bisabuela, le desean lo mejor a ese niño que viene. Es como que tenemos sueños bonitos. Si nosotros tomamos eso y empezamos a imaginar cuántos nos soñaron lindo, está toda esa información en un lugar para bajarla y abrazarla. Entonces, hay rituales individuales, que es lo que yo quiero enseñarles a hacer, que lo podemos hacer con esta rueda que está ahí atrás, cuando yo les explico cómo se hace, pero es sumamente simple. Vamos a trabajar con esa rueda, vamos a trabajar con piedritas como si fueran representantes de las constelaciones, para empezar a traer a este plano, ¿no? Y hacer matrices de armonía, por ejemplo, hacer dibujos, hacer ritos de conexión entre la materia que somos y el mundo espiritual para que llegue a nosotros una información clara acerca de una pregunta que tengamos, acerca de un paso que queremos dar. Mm. Entonces, vamos a tener cada uno en nuestro escritorio, nuestra rueda, porque yo se las voy a mandar para que le impriman, la voy a explicar, nuestros porotitos y nuestro canto también, o nuestro saumerio, nuestra música, para empezarle a hablar a los abuelitos que están detrás nuestro, de manera que nos empiecen a llegar fuerzas y comprensiones. El trabajo de Inora es sumamente simple. Yo creo que lo más complejo es entender que eso es posible. Pero cuando yo lo comparto, todos empezamos a recordar, ay, mi abuela me tejía el abrigo de trenzas, ay, yo de mi abuelo aprendí a hacer carpintería, y empieza a venir información y a venir información de la linda, no solamente la que duele. Y esos son recursos que se despiertan a través de un pequeño ritual y del círculo que vamos a armar entre todos bajo un espacio sagrado, ¿sí? Que es lo que vamos a abrir juntos. ¿Se tiene que llevar alguna petición o no es necesario? ¿O algún problema a resolver? Mira, en estos primeros pasos, a mí me gusta trabajar primero con la parte de luz del árbol, ¿sí? Viste que a veces surgen preguntas, bueno, pero si estoy en lealtad ciega con alguien que fue excluido, eso ya sería como parte del dolor. Entonces, en esto primario de empezar a entender cómo es trabajar, a mí me gustaría asomarnos a la porción luminosa del árbol. ¿Sí? Que Ah, es la que no estamos acostumbrados a aprender, ¿no? Entonces, después que nosotros entendemos cómo llamar poder espiritual, ahí podemos entrar ya con una pregunta. Si el grupo, hay grupos que van rápido, hay grupos que van más lento, eso depende del círculo que tengamos, ¿no?
porque el grupo manda hasta dónde llegar. Entonces podemos venir con una pregunta, decirte, por ejemplo, mira, Dinora, estoy trabajando en un proyecto y estoy como trabada en una idea. Entonces, ¿cómo puedo pedir apoyo espiritual a campos ancestrales que saben darme respuesta sobre mi proyecto? Y a lo mejor la respuesta no venga de los de sangre, ¿sí? Yo, qué sé yo, soy como, te diría, la primera universitaria de la familia. Entonces, si yo voy a mi árbol, quizás tengo que apelar a ancestros de la humanidad que me den respuesta, no a los ancestros de sangre, en un aspecto Oh, profesional. Entonces, se nos abre mucho la red de ayuda. Y esa es la idea. Entonces, la gente empieza a tener un montón de respuestas en lo cotidiano. Y ves, a lo mejor justo te llega un reel, porque ahora la comunicación viene de distintas maneras. ¿Me permites contarte un caso chiquitito? claro, claro. Estábamos trabajando en un grupo de mujeres, ¿no? Y una de las chicas venía trabajando, esto es con una sombra del árbol en realidad, pero pedimos respuestas. En una rueda, caminamos la rueda ancestral. Llega la semana siguiente diciendo, no saben lo que me pasó. Ella venía trabajando con un abuelo, con los abuelos y los bisabuelos, y encuentra en la calle, nosotros le llamamos vereda, no sé cómo le dicen en México, pero bueno, es en la vereda, en lo que está al salir de casa, al lado de un árbol, un recibo de una tintorería que tenía escrito el nombre del abuelo con nombre y apellido, suponte Raúl Flores, ¿no? No. Y un billete. Se ve que a alguien se le había caído al salir de la tintorería el recibo con el vuelto. Y era el nombre de ese abuelo con el que había trabajado y un billete. Entonces ella fue a una panadería, se compró algo rico y lo comió en honor a su abuelito, ¿no? Porque para ella fue muy simbólico ese encuentro. Y fue después de trabajar en un ritual. Fue una respuesta. Entonces la podemos encontrar de muchas maneras a las respuestas. Depende de lo que pidamos. ¿Mm? A veces en sueños. Ibas a preguntarme algo, me pareció. Ay, sí, sí. Pero bueno, termina tu idea para no cortar todo esto lindo. Que las respuestas nos pueden venir en sueños, en materializaciones de la vida cotidiana, en mensajes que nos da porque justo nos llama un pariente que encontró una foto, ¿no? Yo perdí a mi hermana de sangre hace poco tiempo en México. Fue una tragedia y fue muy doloroso para mí, ¿no? Y cuando empiezo a trabajar, yo di este curso hace poquito en Argentina, y mientras preparaba los rituales, busco en mi biblioteca un libro y se cae, Dinora, una carta que yo le escribí en 1997 a esa hermana, cuando emigró a España. No, no, lo que lloré fue como el contenido de esa carta tenía que ver con cosas que yo iba a trabajar con la gente. Mm. Entonces a veces digo, ella, Paula se llama, Paula es como una aliada espiritual que yo tengo, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a trabajar positivamente con los que están del otro lado, muchas veces ellos son aliados espirituales para lo que a nosotros nos queda aún por hacer en la tierra, porque nos han dado más tiempo de vida. Ella tuvo poco tiempo aquí y me asiste desde allá, pero eso lo fui entendiendo con el tiempo. Y entonces esto es, para mí es una bendición, trazar esos puentes. Y esas respuestas que has tenido en tu vida personal y en tu trabajo con tus alumnas, es algo sincrónico y que, como dices tú, son encuentros con mi realidad y con otras realidades, ¿no? Y que veamos que todo es posible en lo que es el aspecto de la sanación. Ay, María Eugenia, qué bonito trabajo haces. Yo voy a tomar la frase de mi maestro. Él un día en un taller que teníamos, él es holandés, ¿no? Y obvio que yo lo tomo cuando es traducido al castellano, porque no domino otros idiomas. Y él dice, yo no quiero que ustedes se vayan bien de mi taller, yo quiero que ustedes se vayan fuertes. Y a mí me pareció tan hermoso, porque vos habrás transitado talleres de constelaciones, de trabajo interior, y uno sale a veces eh,
ay, muy cansado, muy Sí, dolido, o conectó con una realidad que, ay, le tocó el corazón. Pero la idea del trabajo que hacemos es salir fortalecidos, porque solo cuando estamos fuertes podemos abrazar la sanación. Entonces, a veces, Dinora, la fuerza la trae un chiste, el humor, la risa. Yo creo que hay que, o al menos como soy argentina y vieron que somos medio, bueno, ustedes también son medio revoltosos y de la jarana, la risa, la música. Yo siento a veces que hay que quitarle solemnidad a los procesos de sanación, sí, porque los sacralizamos como el arquetipo eclesiástico, ¿no? Del silencio, la congoja, la seriedad. Y yo aprendí en este camino más chamánico que la danza, la risa, el abrazo eh, nos para mejor frente al dolor para poder sanarnos. Y a mí ese camino me encanta. muy Es bien. algo que me gusta mucho. Entonces, necesitamos, al entrar a tu taller, es simplemente prepararnos a una experiencia con un ritual específico que tú nos vas a ir guiando. Sí, para que lo hagan de manera individual en su casa. Ah, ya, bien. Yo tengo mucha resistencia, Dinora, a trabajar online con esto. Te soy completamente honesta. Y la pandemia yo creo que me preparó para lo nuevo y dije, a ver, no nos podemos quedar desconectados. Y si uno entiende que estamos conectados más allá de lo físico, eh, yo soy un canal, un mensajero, pero la persona es la que tiene la conexión con sus campos ancestrales. Entonces, yo voy a dar una consigna, voy a explicar cómo y voy a entrar en oración y en plegaria para que esto suceda en casa y en la tuya. Y la verdad que antes de hacer este vivo y antes de encomendarme a compartir con ustedes, les dije a la gente de mi región, díganme cómo les fue con el taller. Y me empezaron a llegar mensajes tan bonitos de las cosas que les habían pasado. Dije, sí, se puede online, completamente. Pero vamos a estar compartiendo espacio sagrado, Dinora. A mí me parece que es importante la puntualidad, es importante que tengan los elementos y es importante que tengan un lugarcito, cuando hagan el taller, un lugarcito silencioso en casa, que se metan en la pieza, donde puedan tener ese lugar de silencio y de conexión. Eso es re importante para poder ir adentro, abrir nuestro canto y conectar con ese mundo invisible que está acá en paralelo con nosotros. Y todos, por derecho natural, tenemos la capacidad de conectar con esos campos. Todos somos materia y campo sutil. Todos tenemos a los abuelitos corriendo en nuestra sangre. Todos tenemos a los espíritus de ayuda sosteniendo nuestro camino. Y soplan a nuestra espalda si Mm. los llamamos. Entonces, sanar un vínculo ancestral es Sí. tener resonancia en alguna situación difícil de mi vida actual o cómo lo vives tú. ¿Qué Mira, significa sanar un vínculo ancestral? mm, yo creo que sanar, a mí no es una palabra que me guste mucho, yo creo que nos conformamos cuando nos desconectamos. Bien. Entonces, el camino de sanación es volver a conectar. Si yo me desconecto de mamá, me debilito. Y la idea es conectar. Pero a veces, mamá es débil y es débil por los traumas que vivió. Entonces, en el ritual sistémico, no le pedimos a mamá que nos dé lo que no tiene. Mm. Le pedimos a los recursos externos, que uno de ellos es el ancestral, y me voy a quedar Mm. ahí porque esta es nuestra charla hoy, Sí. y podemos pedirle a otras madres, a otras abuelitas, que abracen a mamá para que ella tenga lo que no tuvo y me ayuden a mí a dar un nuevo paso. No le exijo a mamá lo que Mm. no tiene, ¿sí? Ya. Entonces el trabajo es sutilmente diferente a las constelaciones clásicas, porque apela a otras cosas. Mira, yo te voy a dar una metáfora que también es de mi maestro, pero me pareció tan creativa y me dio tanto entendimiento. Cuando encarnamos, Dinora,
Vos imagínate que está Dios o el Gran Espíritu con una olla de sopa, ¿no? Entonces dice, bueno, che, va a encarnar Mariú, mete el cucharón y sirve un plato de sopa. Entonces, en mi encarnación, traigo la virtuosidad de mi abuela y los dolores de mi abuelo, porque viene eso en mi plato de sopa, ¿no? Y entonces, este maestro mío dice, el alma es dinámica, pueden volver a la olla de sopa a pedir otro plato. Y entonces digo, queridos abuelos, y le hablo a la olla, ¿no? A Dios. Eh, Estoy trabada en esto. Lamentablemente no heredé buenas ideas para hacer dinero. ¿Alguno de ustedes tuvo suerte con la prosperidad? ¿O alguno de ustedes supo vivir feliz aún en la escasez? Los necesito para que me hablen en el campo temporal de los sueños. Y me sirvo otro plato de sopa con esa pregunta. Entonces voy completando mi alma con la virtuosidad de aquellos que no vinieron el día que yo nací. Y es tan emocionante, Dinora, sentirlos cerca. Y son muchísimos, y no solo los de sangre. Entonces a mí eso, yo cuando aprendí esto dije, yo esto quiero compartir, porque a mí la vida se me puso muy linda en ese sentido. Y vos y yo sabemos, somos seres encarnados, la piel duele y la vida nos va a proponer desafíos. Entonces no es que la vida no va a doler, pero si sabemos que vamos acompañados y que nos soplan al oído, es mucho más fácil, mucho más lindo al menos. Para mí es Oh, virtuoso, sí. ay, ¿qué, qué les podrías decir a, a las personas que asistan al taller? ¿Qué es lo que ya lo has comentado, pero quisiera como enfatizar más? A las personas Ujú. que asistan al taller contigo, ¿qué les podrías decir de lo que pueden esperar al final del taller? Bien. Cuando uno empieza a conectar y van a tener muestras durante el taller, vamos a hacer ejercicio. Mi objetivo es que lo pasen por el cuerpo, que lo vivencien. Ah, Cuando sí. empiecen a conectar con los campos ancestrales, algo en cada participante se vuelve más grande. Hay una fuerza que llega y empiezan a llegar respuestas a las preguntas que hicieron. Entonces, la vida cambia en su utilidad. Es más liviano. Los otros días en esto que pedí resonancias, una participante me dice, yo no sé, Mariu, pero es como una preocupación se me fue y empiezo a mirar mis relaciones con mucha más liviandad. Otra me dijo, tuve la fuerza para poder aceptar la enfermedad de mi hermano y no sabes el alivio que eso me trajo. Se resuelve todo más fácil. Porque para mí, cuando uno aprende a conectar, aprende a aceptar. Y hay cosas que no pueden ser cambiadas en esta realidad, Dinora. Y la aceptación me quita el peso de la preocupación. Acepto el destino del otro con dignidad. Y algo cambia en el otro cuando el vínculo cambia. Y eso para mí es maravilloso. Ver con dignidad lo que nos sucede, para mí es maravilloso. Nos trae un entendimiento mayor. Claro, claro. ¿Mm? Y bueno, uy, tengo aquí tantas preguntas que hacerte, pero ya en toda esta conversación que has tenido con nosotros, nos has respondido muchas dudas que inclusive que yo tenía también, porque pues sí, soy terapeuta floral, pero no tengo mucha experiencia en el campo que tú eres una mujer sabia, ¿no? Y en todo lo que nos vas a entregar en estos días de formación contigo. Eh, Si tenemos, alguien tiene una pregunta, que también lo ah, pregunte, y si no, en el Instagram mío también, que vos lo estás sí, compartiendo, hay sí, algunos sí. videos con contenidos. Entonces, que se fijen y que se sumen, obviamente, todos los que quieran a este taller, que siempre es una experiencia única, porque siempre depende del grupo de gente que se junta. Ay, qué bien. O sea que el grupo que nos juntemos pues va a depender el trabajo que nos va a unificar y la sanación. O dices que no te gusta la palabra sanación, pero el Eh, descubrir.
¿no? El No, sí, descubrimiento bueno, que vamos a tener. ¿Mm? sí, estoy igual que no me peleo con eso, ¿no? Pero mira, en el primer día yo los voy a introducir en este conocimiento de campos ancestrales y hago una propuesta de un trabajo. Y ya después la gente, con sus preguntas, me va a ir llevando hacia algún lugar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en Argentina, no sé cómo es en México, pero está muy instalada la problemática de la escasez. La gente está con miedo. Hay desempleo, han bajado los sueldos, bueno, un desmadre, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver, tengo talleres donde es más importante hacer foco en lo económico que en las enfermedades, ¿no? Y esa guía la va dando el grupo. Y ellos me van diciendo para dónde ir. Ah, Y ahí es los ancestrales que se activan. Y el ejercicio que hago. Y como son distintos encuentros, yo preparo para la semana siguiente lo que el grupo va mostrando como guía. Por eso no hay grupos wow, iguales. wow. ¿Mm? Eh, El eje van a ser los conceptos. De ahí no me voy a mover. Pero cada grupo tiene una temática particular. eh, Ahí una- preguntan cuándo es el taller, Dinora. sí, mira qué vista tienes. Bien, miren, conexión ancestrales es jueves, van a ser los días jueves, el 16, 23 y 30 de julio, son 3 clases. Y eh, son 2 horas y media, de 18 horas a 20:30 hora de México. Y de hecho son 2 horas y media por clase. Entonces tenemos 3 encuentros y tenemos también, bueno, es un costo de 3,000 pesos o $177 que se puede hacer el pago en dos eventos. Entonces, conexión Algo que, ancestrales, sí, algo que me gustaría agregar, y espero sí. tener el permiso de la escuela, es que yo siempre digo 2 horas y media aproximadas, porque Bien, a veces cuando uno se mete en un ritual y nos lleva más tiempo, yo no lo corto con el reloj, porque entramos en la temporalidad. Si pueden destinar 3 horas, aunque diga 2 horas y media, en ocasiones nos lleva un poquito más. Y quiero ser honesta con eso, porque si se abre algo, me encanta abrazar la experiencia. Uno entra en el no tiempo en el taller. Si se puede. Si no se puede, sí se puede. lo manejo No, con no, el no, reloj. no, 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 se Pero puede, si se se puede, puede, se puede sí. porque vas con la enseñanza, ¿no? Y el tiempo, como dices tú, es atemporal y lo que es concluir lo que se esté trabajando como la parte ceremonial, eso, eso es la luz que nos va a iluminar en este taller. Entonces, María Bien. Eugenia, repito, conexiones ancestrales, jueves, son los días jueves, el 16, 23 y 30 de julio, son 3 clases, aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas, y cualquier informe que les podemos dar el PDF, está en la página web, en lagoforal@gmail.com pueden tener información, o ahí mismo en el Instagram, pues ahí no pregunten y ahí no les podemos contestar. ¿Mm? Hay aquí algunas preguntas de cuánto cuesta para los argentinos. Bueno, todo eso está hablado con Dinora. Escríbale a Sí, Dinora sí, y ella le va sí. a contestar Sí, como sí. se merece. ¿Mm? Sí. Pues sí, muchas, Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Y bueno, espero tenerte de nuevo en una conferencia en Instagram, que ya nos escribimos y nos ponemos de acuerdo, porque me sentí muy contenta contigo con esta plática. Eres una persona que fácilmente se fluye, ¿no? sí. Hay una fluidez Gracias. en forma natural. Y Bueno, gracias, te Dinora. vuelvo a Y agradecer. bueno, Cualquier cosa, recuerden Conexiones Ancestrales con la maestra María Eugenia, el 16, 23 y 30 de julio, de 18 a 20:30 en horario de México.